Vamos a realizar otro ejercicio de respuesta libre RC y en este caso el enunciado dice: un capacitor de 200 microfarad con una carga de 24 volts está conectado en serie con un capacitor de 200 microfarad descargado y a un resistor de 1000 ohms, como se muestra en el circuito que nos están dando. Determinar el valor de la corriente a 0.1 segundos después de cerrar el interruptor. Tenemos nuestro circuito en el cual tenemos el capacitor de 100 microfarad, nos están dando la polaridad de trabajo y tiene una carga de 24 volts. El resistor de 1000 ohms nos están dando también la polaridad de trabajo y el capacitor de 200 microfarad y su polaridad. Hay que iniciar con el análisis del circuito en tiempos menores que cero. Entonces tenemos que para el circuito en tiempos menores que cero, que es donde únicamente se calculan las condiciones iniciales de los elementos. En este caso no tenemos fuentes de excitación para calcularlas, pero el enunciado nos indica que el capacitor de 100 microfarad tiene una carga de 24 volts. Por ello, establecemos que el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero, que es las condiciones iniciales, es igual a 24 volts proporcionadas por el capacitor de 100 microfarad. Como el capacitor de 200 microfarad está descargado, ya no tenemos que hacer nada para tiempos menores que cero, ya están calculadas o establecidos quién es el valor de las condiciones iniciales para tiempos menores que cero. Iniciamos con el análisis para tiempos iguales a cero. En este caso recuerden que el interruptor cambia de posición y tenemos que el interruptor del circuito está abierto. Lo que vamos a hacer es que ese interruptor se va a cerrar. El circuito equivalente en este tiempo es el siguiente. ¿Por qué tenemos una fuente pendiente de voltaje y un cortocircuito y no los capacitores? Porque a cambios bruscos de corriente y voltaje, que es lo que sucede cuando cerramos nuestro interruptor, tenemos un circuito abierto, cerramos el interruptor y provocamos que empiece a circular corriente a través del circuito. En ese cambio brusco, el capacitor se comporta en ese pequeño instante en que nosotros cerramos el interruptor, que nada más es en el tiempo igual a cero. Los capacitores se comportan como un cortocircuito. Como el capacitor de 100 microfarad tiene una carga de 24 volts, entonces lo consideramos como una fuente dependiente de voltaje. El capacitor de 200 microfarad no tiene condición inicial y es por ello que lo consideramos como un cortocircuito nada más. La polaridad ya no las dieron, no la podemos modificar y es por ello que la fuente dependiente lleva esta dirección. La polaridad del resistor también fue un dato del ejercicio y entonces procedemos a aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje que nos establece que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. Escribimos el sentido de la corriente de la malla para poder hacer esa suma de voltajes, recordando que vamos a trabajar siempre con el sentido convencional de la corriente, que siempre va de más a menos. Por eso la dirección de la corriente de la malla. Cuando hacemos el recorrido de la corriente de la malla con respecto a los elementos, para el resistor vamos en una polaridad de menos a más, que es una subida de tensión. Recuerden que para que sea una caída, al recorrerlo tenemos que ir de más a menos y siempre consideramos esas caídas de tensión positiva. Como en este caso, al hacer el recorrido con respecto a la dirección de la corriente de la malla, vamos en el elemento de menos a más, que es una subida, consideramos ese valor como negativo. Y es por ello que escribimos menos el voltaje de la resistencia en un tiempo igual a cero. Recuerden que estamos trabajando en un tiempo igual a cero. Continuamos con nuestra trayectoria y nos encontramos con una fuente de voltaje dependiente que vamos también de menos a más y por eso escribimos menos 24, que es el valor de la fuente, va a ser igual a cero. Recuerden que la suma de los voltajes nos debe de dar igual a cero. Ya sabemos que el voltaje en una resistencia es el valor de la resistencia por la corriente, el signo negativo por la dirección que en el recorrido es de menos a más, que es una subida y no una caída, por eso es negativo. Lo mismo sucede con la fuente de tensión, por eso es menos 24, es igual a 0. Como nos interesa el valor de la corriente, puesto que ya conocemos el valor de la resistencia, despejamos a la corriente primero. Al pasar el valor de 24, que es negativo, al lado derecho de mi expresión, cambia de signo y se vuelve positivo. En este caso, la resistencia, con su signo, que es menos R, está multiplicando a la corriente, va a pasar del otro lado, dividiendo. Y es por ello que nos queda 24 entre menos 1000, nos da un resultado de menos 0.024 amperes. Como ya calculamos la corriente en un tiempo igual a 0,
no tenemos otra situación que analizar en este tiempo y ahora vamos a analizar el circuito para tiempos mayores que 0. Es el que vamos a tener una vez que el interruptor se cerró. Tenemos a nuestros elementos con su respectiva polaridad, que ya se nos indicó cuál era en el primer circuito. Ahora tenemos nuestro circuito cerrado y conservamos la dirección de la corriente que va de más a menos, tomando como referencia el capacitor de 100 micros, que es el que tiene carga. Vamos a analizar nuevamente nuestro circuito aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje, recordando que al recorrer a uno de los elementos de menos a más, que es una subida, ese voltaje va a ser negativo. Si vamos de más a menos, que es una caída, ese voltaje va a ser positivo. Iniciamos nuestro recorrido con el capacitor que vamos a considerar como número 1, que sería el de 100 micros por tener carga, y la corriente circula de menos a más en el capacitor, por lo tanto es menos el voltaje del capacitor 1. Si ahora analizamos al capacitor 2 para nosotros, que sería el de 200 micros, la corriente también circula de menos a más, por eso establecemos que es menos el voltaje del capacitor 2, y al circular por el resistor, vamos de menos a más, por eso sería menos el voltaje del resistor, y todo ello, la suma de los voltajes nos debe de dar igual a 0. Ya se sabe que el voltaje en un capacitor en el tiempo va a ser igual a 1 sobre C, a 1 sobre el valor del capacitor 1, la integral de la corriente diferencial del tiempo. El signo negativo, recuerden que es por la trayectoria que estamos utilizando y la polaridad que ya se nos dio. Menos 1 sobre el valor del capacitor 2, integral de la corriente diferencial del tiempo, menos la resistencia por la corriente, debe de ser igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es derivar a la corriente con respecto del tiempo y nos queda que es menos 1 sobre el valor del capacitor 1 de la integral de la derivada de la corriente diferencial del tiempo por la diferencial del tiempo, menos 1 sobre el valor del capacitor 2 de la integral de la derivada de la corriente sobre el diferencial del tiempo por la diferencial del tiempo, menos la resistencia por la derivada de la corriente diferencial del tiempo, va a ser igual a 0. En este caso, bueno, la integral se está eliminando con la derivada que está en el numerador, la diferencial del tiempo del denominador con la diferencial del tiempo que está multiplicando. Por eso nos queda menos 1 sobre el valor del capacitor 1 por la corriente. Este término, la integral, se está eliminando con la derivada del numerador, la diferencial del tiempo del denominador con la diferencial del tiempo que está multiplicando, y nos queda como menos 1 por el valor del capacitor 2 por la corriente. Y este término que no sufre ningún cambio, pues nos queda como menos la resistencia por la derivada de la corriente diferencial del tiempo, va a ser igual a 0. Factorizamos para el capacitor 1 y el capacitor 2 a la corriente y nos queda como menos, también factorizamos el signo menos, que multiplica a 1 entre el valor del capacitor 1 más 1 entre el valor del capacitor 2 por la corriente, menos la resistencia por la derivada de la corriente diferencial del tiempo, y es igual a 0. Entonces, si realizamos la operación de la suma de estas dos fracciones, nos queda como menos el capacitor 1 más el capacitor 2 entre el capacitor 1 por el capacitor 2. Todo ello por la corriente menos la resistencia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y es igual a 0. Si ahora usamos un operador, el cual estamos indicando aquí que es una D mayúscula, y va a ser igual a la diferencial con respecto del tiempo, y además ordenamos nuestros términos, nos va a quedar como, y factorizamos a la corriente, menos la resistencia por la diferencial con respecto del tiempo, que sería nuestro operador D, menos el capacitor 1 más el capacitor 2 entre el capacitor 1 por el capacitor 2. Todo ello multiplicado por la corriente, y es igual a 0. Para no tener variaciones en el resultado, recuerden que se estableció que siempre la D debe de tener como coeficiente 1, en este caso su coeficiente es R. Lo que hacemos es dividir toda la expresión entre R. Y por eso nos queda menos D, menos el capacitor 1 más el capacitor 2 entre la resistencia o el resistor por el capacitor 1 por el capacitor 2. Todo ello multiplicado por la corriente, y es igual a 0. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial de primer orden y homogénea. Tendríamos que empezar con su solución. Y entonces ya sabemos que la solución para cualquier ecuación diferencial, en este caso nuestra variable es la corriente, por eso estamos estableciendo que I de t va a ser igual a una constante multiplicada por una exponencial elevada a una raíz multiplicada por el tiempo. Tendríamos que calcular la constante y tendríamos que calcular la raíz para darle solución a esta ecuación diferencial homogénea de primer orden.